Buenas tardes, el Señor les bendiga. Este trimestre que estamos empezando es acerca de las emociones y me da mucho gusto saber que el Señor toma en cuenta todas nuestras emociones. De hecho, Él nos fabricó, hermanos, con emociones. Las emociones, sin ellas seríamos como robots. Y saben, con las emociones a veces hay gente que abusa de las emociones, pero eso no quiere decir que no son beneficio en nuestra vida. También las emociones pueden ser saludables porque mucha gente se enferma por causa de que no da salida a sus emociones. A veces hay gente que ha muerto, que tuvo un coraje y no lo expresó, o una tristeza profunda que tampoco lo expresó y vino a tener cáncer. Entonces, hay muchas emociones que la Biblia registra, que podemos expresar de manera que Dios lo aprueba y que no tenemos que estar, hermanos, yendo con el doctor para tomar cualquier cosa que a lo mejor nos va a poner más enfermos o quizá nos va a traer efectos secundarios más desagradables. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una emoción, hacer como los salmistas, hermanos. Los salmistas expresaban libremente sus emociones, pero no que se agarraran rompiendo, destruyendo, pateando cosas, sino que lo hacían de la manera que podían expresar lo que ellos sentían. Y nosotros debemos aprender de los salmos. Hay un salmo que me gusta mucho que dice: Señor, socórreme porque estoy enfermo. Usted le está diciendo al Señor lo que usted está sintiendo, aunque el Señor ya lo sabe, pero lo está diciendo de la manera en que el Señor es agradado. También usted puede decir: Señor, tengo mucha tristeza en mi corazón. Él puso la tristeza en nosotros para distinguir la alegría y el gozo que puede producir también en nosotros determinadas circunstancias. Necesitamos entender las emociones y necesitamos entenderlas desde un punto de vista bíblico y también manejarlas desde un punto de vista saludable. Eso quiere decir que nosotros, cuando el Señor Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso nos dice a nosotros que a veces debemos no negar nuestras emociones, sino negarnos a ser controlados por esas emociones y someter nuestras emociones a Dios para que las emociones no nos controlen a nosotros. Así que esta mañana vamos a estar hablando del duelo. Esa va a ser nuestra primera emoción que vamos a manejar esta mañana. El duelo, la tristeza que vive una persona cuando pierde un ser querido. Esta mañana estaba oyendo una predicación que el divorcio es semejante a perder a un esposo cuando se muere, porque dice que es como un abandono. Nos abandonó, sea por causa de muerte o sea por causa de otra persona, pero es semejante más o menos esa emoción de tristeza. Y dice que muchas personas lamentablemente niegan esa emoción. Otras personas la traducen en ira, en enojo, y otras más vienen a depresión. Y esa depresión también puede ser parte del proceso, pero cuando nosotros lo entendemos bien, entonces ese proceso va a tener más fácil solución y va a ser mejor manejado sin tener que llegar al hospital. Así que pidámosle al Señor que cuando llegue a nosotros un proceso de duelo, Él nos haga sentir su presencia, para que nosotros estemos seguras de que el que maneja nuestras emociones es el creador de ellas. Vamos a leer esta mañana a dónde debemos llevar el duelo al lugar correcto y vamos a ver Marcos 5, 22 al 24.
Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vemos nosotros esta parte cuando Jairo ve que su niña está muy enferma. Lo primero que hace, pensar en Jesús. Seguramente para este momento Jesús ya había mostrado que tenía poder y además había mostrado que se compadecía de las personas. Así que lo primero que hizo Jairo es correr al lugar correcto. Entonces tenemos aquí a Jairo. La Biblia no nos dice cuál era su actitud, pero cuando nosotros lo leemos, podemos traducir que él estaba triste y que también estaba anhelante. También dice que se postró a los pies de Jesús, quiere decir que él vino con una actitud humilde, a pesar que era un principal de la sinagoga. Él viene y la parte que leímos no nos dice, pero Lucas 8:42 sí nos dice que era hija única, esta niña, y que tenía como 12 años. Y debe ser muy difícil, hermanos, aún para las personas que tenemos más hijos. Una vez en el funeral de una hermana nos acercamos a un hombre que estaba solito, mi esposo y yo, y dijo él: es muy doloroso ver morir a los hermanos y a los padres, dijo él, pero no hay dolor más grande que ver morir a un hijo, dice. Yo perdí a un hijo, dice, y entonces empezó a llorar. Y había pasado varios años, pero es un dolor con el que pocas personas pueden batallar y salir triunfante. Nosotros que tenemos varios hijos, también yo creo que no queremos que nada les pase nunca, pero con más razón Jairo, que podemos verlo, pero también podemos ver la fe grande que tenía Jairo, porque le dice: ven, pon tus manos sobre ella y mi hija será salva. Así que nosotros vemos aquí a Jairo. Otra cosa que yo quiero ver, yo no sé si ustedes pueden notarlo, pero yo pienso que si Jairo hubiera tenido carro, hubiera venido y arrebatado a Jesús y llevarlo en un carro rápido para que venga y sane a su hija. Había carros, aunque fuera de madera o tirado por caballos, pero había carros. Pero así como nosotros estamos leyendo, podemos ver que él venía, parece, a pie. Yo me imagino que dentro de su corazón había mucha prisa y que él hubiera querido que en cuanto le dice eso a Jesús, Jesús se hubiera zafado de toda esa gente, pero dice que había tanta gente que le apretaban. Eso quiere decir que el paso de Jesús era bien lento, hermanos. Era bien lento. Y miren ustedes, veamos a Jairo. Me imagino con una expresión de angustia y de ansiedad tremenda por su niña. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre el verso 24 y el 35? Tomando en cuenta que Jesús iba tan rodeado de gente. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Media hora? ¿Una hora? Y también tomemos en cuenta cuánto tiempo pasó de que Jesús despidió a la multitud y se fue a casa de Jairo. No lo sabemos, porque tampoco dice la Biblia que fueran corriendo, que empezaron a correr, o que Jairo rentó un caballo, o nada dice. Entonces, pasó buen tiempo. Llega una persona de casa de Jairo y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Hermanos, vemos aquí
otra de las emociones, una tristeza profunda, aparte, temor, porque Jesús conoce el corazón de las personas y pudo ver la cara de Jairo cuando le dijeron: tu hija ha muerto. Jesús le dijo: no temas, sigue creyendo, porque en primer lugar Jairo ya creía que Jesús podía hacer algo por su hija. Así que le dice: sigue creyendo. Y otra vez, cuando llegan a casa de Jairo, lo principal que vemos aquí es un desborde de emociones. Dice que había mucha gente llorando y lamentando. Para ese tiempo se usaba rentar plañideros, que era gente que venía a llorar. Yo no sé si con desmayo salía más caro, pero dice aquí que había mucha gente llorando y lamentando. Pero vamos a dejar a la gente que era rentada, vamos a pensar en la esposa de Jairo. Acuérdense que era hija única y seguramente estaba llorando igual que todos los demás. Entonces nosotros vemos aquí, cuando llega Jesús a casa de Jairo, dice que había tanto alboroto y Jesús les dice en el verso 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y vemos otra emoción aquí, la risa, porque dice, se burlaban de él. Seguramente mucha gente estaba riendo, porque dice, se burlaban de él, pero dice, él echando a todos fuera, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Los que estaban con él eran 3 de sus discípulos que siempre se mencionan que iban con él. Y dice que entró donde estaba la niña, y en el 41 dice, tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le dieran de comer. Ahora, ¿cuántas emociones más podemos imaginar en los padres de esta nena? Muchas, pero ahora gozo, alegría, agradecimiento, felicidad. Me imagino que la esposa de Jairo se tiró a los pies del Señor Jesús para besarlos, porque en agradecimiento por la vida de su niña. Que el Señor nos guarde y nos ayude siempre a saber que Él entiende nuestro dolor. Vamos a ver este pasaje en Lucas 7, del 11 al 16, y lo titulé Jesús entiende el dolor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén, aleluya. Después de leer este pasaje, nos podemos imaginar la terrible situación de esta madre. No solo dice era hijo único de su madre, pero además era viuda. Antiguamente se usaba y todavía debería usarse que cuando moría el padre de familia, los hijos se hacían cargo de su madre. Nosotros podemos ver a Jesús estando en plena cruz y encargando a Juan
la vida de su madre porque él ya no iba a poder cumplir esa responsabilidad. Así era y así debería seguir siendo, que estemos cuidando de nuestros padres, como dice también los proverbios, cuando tus padres envejecieren, no los menosprecies, dice. Entonces aquí tenemos al Señor Jesús llegando a Naín. ¿Saben qué, hermanos? Jesús siempre llega a tiempo. ¿Por qué no llegó unas horas antes o unas horas después? Llegó justo cuando vio una procesión que llevaba a un muchacho que había muerto. Dice que él vio a la gente que iba en compañía de la madre del muchacho e iban llorando. Y dice, y cuando la vio, se compadeció de ella. Qué hermoso es Jesús, hermanos. Llegó cuando más se le necesitaba. Llegó cuando el dolor estaba taladrando el corazón de esa madre. Cuando la vio, se compadeció de ella. Esta palabra compadeció quiere decir tomar parte, hacerse partícipe del dolor, de la pena que ella estaba sintiendo. Acuérdense que estamos hablando de los sentimientos. Lo que ella estaba sintiendo, nos dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que este Señor Jesús estaba viendo la pena de aquella madre y se compadeció de ella. Y miren cuando vemos aquí al Señor Jesús que le dice, no llores. El Señor Jesús ya sabía qué iba a hacer, porque el Señor siempre que habla es porque Él ya tiene la solución lista. Así que dice que Él se acercó al féretro y tocó al muchacho y le dio una orden. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Vemos ahí la voz del Señor con autoridad. Entonces dice en el verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, la Biblia no nos dice, pero yo creo que la madre se puso a llorar ahora de contento, de alegría, de gozo. Y yo digo que de aquí en adelante esos dos, madre e hijo, se hicieron discípulos del Señor para siempre. Porque, hermanos, qué milagro tan grande, qué emoción tan grande haber cambiado de tristeza a alegría. Como dice que el Salmo dice que Él cambia nuestra tristeza en alegría. Y también dice, me parece Salmo 103, nos corona de favores y misericordias. Amén. Aleluya, porque tenemos a ese sumo sacerdote que a pesar que traspasó los cielos, sigue entendiendo nuestras debilidades, nuestras emociones. Ahora vamos a ir a ver que Jesús siente también el dolor nuestro. Juan 11, vamos a ver algunos pasajes ahí. El 1 y luego del 3 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Acuérdense que dijimos que Jesús siempre llega a tiempo, no antes, no después. Sus planes, hermanos, tienen que ser cumplidos y eso siempre va a ser para honrar y bendecir su nombre. Este pasaje vemos aquí se desarrolla en Betania y como dijimos al principio,
lo primero que hay que hacer es recurrir al lugar correcto. Así que Marta manda decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Es como si le está diciendo Marta: Señor Jesús, necesito que vengas y le traigas la medicina a Lázaro. A mí me gusta mucho decir, debemos tomar la cristomicina, hermanos. ¿Por qué? Miren, una canción que hay que dice: es Cristo la medicina que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Y Romanos 10:6 dice: no digas, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo? Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa, hermanos, esa es la medicina. En los versos 11 al 15 vemos a Jesús dispuesto ahora a ir a Betania. Y los discípulos creían que Lázaro estaba dormido. Así, bueno, si está dormido es que va a sanar. Y Jesús les dice: veo que hay dudas entre ustedes de quién soy yo. Veo que hay dudas entre ustedes de mi poder, a pesar que se los he mostrado de muchas maneras. Pero les dice: me alegro que ustedes no estaban ahí para que crean. Así que cuando les dice eso, es porque seguramente Jesús sabía que entre ellos había dudas. Cuando Jesús llega a Betania, en el verso 17, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y cuando Marta se entera en el verso 20 y 21 que Jesús está llegando, sale a recibirlo, se postra a sus pies y le dice: Señor Jesús, si hubieras venido cuando él estaba vivo, mi hermano no hubiera muerto. Es como si estaba diciendo: Señor, con el poder que tú tienes, mi hermano hubiera sanado. Pero dice que luego va y llama a su hermana María y le dice que Jesús acaba de llegar y que está preguntando por ella. Dice que entonces María sale a encontrarse con Jesús y entonces dice, se echa a sus pies y le dice lo mismo que Marta le había dicho. Eso quiere decir que ellas, las dos, tenían fe en Jesús. Y no solo eso, sino que sabían que Jesús les amaba. Entonces dice que Jesús, al verla llorando, se estremeció. Está en el verso 33. Se estremeció en espíritu y se conmovió, dice. Vimos en el pasaje anterior que Jesús es compatible con nuestros sentimientos, que Jesús tomó parte en el sentimiento de la viuda. Ahora Él está aquí tomando parte en el sentimiento de estas dos hermanas, y en el verso 35 nos dice: Jesús lloró. Jesús aquí no detuvo sus sentimientos. Jesús no dice que se sintió triste solamente, pero que Jesús lloró. Eso quiere decir, hermanos, que Él nos entiende perfectamente. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Amaba mucho a Lázaro. Y este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que Lázaro no muriera? En el verso 38 dice que Jesús estaba profundamente conmovido. Aquí nos habla de su dolor profundo que Él tenía. Esto nos está diciendo que Él sentía el mismo dolor que las hermanas de Lázaro. Y también esto nos está diciendo a nosotros, hermanos, que Él entiende perfectamente por lo que nosotros estamos pasando. Si usted ha tenido un familiar que ha sido enfermo, ha estado enfermo por causa de la pandemia, usted debe saber que Jesús le entiende perfectamente.
Si usted tenía un familiar y murió debido a esta pandemia o quizá debido a otra enfermedad, quiero que sepa que Jesús todavía lo entiende. Él entiende nuestros dolores físicos y espirituales. Acordémonos de Isaías 53 que dice que Él mismo llevó nuestros dolores. Vengamos a Él. Mateo 11:28 nos asegura: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que nosotros, hermanos, lo que debemos hacer cuando estamos en angustia, traer nuestra angustia al lugar correcto, a los pies del Señor Jesús, porque Él nos entiende y lo que es mejor, Él siente lo que nosotros sentimos. El Señor les bendiga.